Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos y noticias del corazón. Espero que estén teniendo un día maravilloso y llenísimo de energía positiva. Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes, listísima para desentrañar un nuevo misterio del mundo del espectáculo turco, ese que tanto nos fascina. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes sociales, que ha generado un montón de comentarios y que, la verdad, nos tiene a todos un poquito preocupados. Vamos a hablar de Can Yaman. Sí, nuestro Can Yaman, ese hombre que nos robó el corazón con su sonrisa, con su carisma y con sus interpretaciones tan apasionadas. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrarán las noticias más frescas, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco y de otras partes del mundo. Así que únanse a esta gran familia. Ahora sí, sin más rodeos, vamos al grano. Últimamente hemos notado a Can Yaman un poco diferente. Las fotos que sube a sus redes sociales, sus entrevistas, incluso sus apariciones públicas, han dejado entrever una sombra de tristeza, una melancolía que no habíamos visto antes. Y claro, como buenos detectives del corazón que somos, inmediatamente empezamos a preguntarnos, ¿qué le pasa a Can Yaman? ¿Qué se esconde detrás de esa sonrisa que ya no parece tan radiante? Y aquí es donde entra en juego la figura de Demet Özdemir. Sí, mis amores, nuestra querida Demet, la actriz con la que Can Yaman compartió pantalla en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos por aquí. La serie que nos enamoró a todos, la serie que catapultó a ambos a la fama internacional y la serie que, según muchos, dejó una huella imborrable en sus corazones. El titular que les presenté al inicio del vídeo es fuerte: Can Yaman deprimido, Demet Özdemir es la razón impactante. Y aunque no me gusta ser alarmista, ni mucho menos sembrar cizaña, creo que es importante analizar esta posibilidad y entender por qué tanta gente está apuntando a Demet como la posible causa del estado anímico de Can. Para entender esto, tenemos que remontarnos a la época de Erkenci Kuş. La química entre Can y Demet en pantalla era innegable. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, la forma en que transmitían emociones, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad o compañerismo profesional entre ellos. Era una conexión eléctrica que saltaba de la pantalla, que nos hacía suspirar y que, seamos honestos, nos hizo creer en el amor verdadero. Los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Los fans estaban enloquecidos, convencidos de que Can y Demet eran la pareja perfecta. Y, la verdad, era difícil no creerlo. Las fotos que se filtraban de sus momentos fuera del set, los comentarios que se dedicaban mutuamente en redes sociales, todo alimentaba la llama de la esperanza. Recuerdo perfectamente esos días. Los foros estaban que ardían, las redes sociales explotaban con montajes y edits de ellos juntos, era una locura colectiva alimentada por la magia que desprendían. Pero no era solo la química en pantalla o las migajas que nos dejaban en redes sociales. Era algo más profundo. Era la complicidad que se percibía en sus miradas, la forma en que se defendían mutuamente en entrevistas, los pequeños gestos que denotaban un cariño que iba más allá de la amistad. Incluso se rumoreaba que pasaban mucho tiempo juntos fuera del horario de trabajo, disfrutando de cenas románticas y escapadas secretas. Obviamente los paparazzi no les perdían la pista ni un segundo. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial. Ni Can ni Demet hablaron abiertamente de su relación. Algunos decían que era una estrategia de marketing para promocionar la serie, y en parte, puede que haya algo de verdad en eso. Al final, un romance real o incluso uno potencial siempre atrae la atención y genera más expectación. Otros creían que preferían mantener su intimidad lejos de los focos. Ambos venían de relaciones anteriores que habían sido muy mediáticas y quizás querían protegerse de la misma exposición. Lo cierto es que el misterio persistió durante mucho tiempo, alimentando aún más la fantasía de los fans. Luego, la serie llegó a su fin. Y con ella, aparentemente, también se esfumó la magia entre Can y Demet. Cada uno tomó caminos separados, enfocándose en sus propios proyectos profesionales. Can se fue a Italia a probar suerte, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en Turquía. Fue un golpe duro para los Kandem, como se hacían llamar los fans de la pareja. De repente se vieron privados de la posibilidad de verlos juntos en pantalla y de seguir alimentando la esperanza de un romance real.
Pero a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, el recuerdo de Erkenci-Kus y de la posible relación entre Kan y Demet nunca se desvaneció por completo. Los fans seguían añorando verlos juntos, reviviendo los momentos más románticos de la serie y especulando sobre un posible reencuentro. Incluso organizaban campañas en redes sociales para pedir una segunda temporada de la serie o una nueva colaboración entre ambos. El fandom era muy activo y no estaba dispuesto a dejar morir la llama del Kandem. Y aquí es donde la historia se complica. Porque mientras Kan parecía estar lidiando con la nostalgia y la distancia, Demet siguió adelante con su vida. Y hace poco dio un paso muy importante: se casó. Sí, mis amores, Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda espectacular que acaparó todos los titulares. Fue un evento de ensueño con cientos de invitados, vestidos de alta costura y una celebración que duró hasta el amanecer. La noticia obviamente causó un gran revuelo entre los fans de Erkenci-Kus. Muchos se alegraron por Demet y le desearon toda la felicidad del mundo. Le enviaron mensajes de felicitación y le expresaron su alegría por verla realizada y enamorada. Pero otros, los más románticos y los que aún guardaban la esperanza de verla junto a Kan, sintieron una profunda decepción. Se sintieron traicionados, desilusionados y con el corazón roto. Era como si un cuento de hadas se hubiera desmoronado ante sus ojos. Y aquí es donde volvemos al punto de partida: ¿es posible que la boda de Demet haya afectado a Kan Yaman? ¿Es posible que la tristeza que hemos notado en él tenga algo que ver con la pérdida de la ilusión de un posible futuro junto a Demet? Es una pregunta que nos hacemos todos, y que, por supuesto, solo Kan puede responder con certeza. Es una pregunta difícil de responder. Porque al final, solo Kan sabe lo que realmente siente. Pero si analizamos la situación desde un punto de vista objetivo, podemos encontrar algunas pistas que nos permitan comprender mejor lo que está sucediendo. Tenemos que ponernos en su lugar, intentar entender sus sentimientos y analizar las señales que nos ha dado. Primero, es evidente que Kan y Demet compartieron una conexión muy especial durante la época de Erkenci-Kus. Una conexión que trascendió la pantalla y que probablemente generó sentimientos muy profundos en ambos. No podemos negar la evidencia. La química era palpable, la complicidad evidente y el cariño innegable. Era una relación que iba más allá de lo profesional y que, sin duda, dejó una huella imborrable en sus vidas. Segundo, es posible que Kan haya idealizado esa relación y que, con el tiempo, haya seguido guardando la esperanza de que algún día pudieran estar juntos. A veces tendemos a idealizar las relaciones pasadas, a recordar solo los buenos momentos y a olvidar los problemas y las dificultades. Es posible que Kan haya guardado en su corazón la ilusión de que algún día podría retomar esa relación con Demet y construir un futuro juntos. Tercero, la boda de Demet, sin duda, representa el cierre de un capítulo en la vida de Kan. La confirmación de que ese sueño, esa ilusión, ya no es posible. Es el fin de una era, el punto final de una historia que muchos fans querían que tuviera un final feliz. La boda de Demet es una realidad que Kan tiene que aceptar y que inevitablemente le provoca dolor y tristeza. Y cuarto, es natural que Kan se sienta triste, decepcionado o incluso un poco perdido. Después de todo, todos hemos experimentado el dolor de una pérdida, ya sea de una relación, de un sueño o de una oportunidad. Es un sentimiento humano y comprensible que no debemos juzgar ni minimizar. Kan es una persona sensible y vulnerable, y es normal que se sienta afectado por esta situación. Ahora bien, esto no significa necesariamente que Kan esté deprimido en el sentido clínico de la palabra. La depresión es una enfermedad seria que requiere un diagnóstico y un tratamiento profesional. No podemos ni debemos diagnosticar a Kan basándonos en especulaciones y rumores. Lo que sí podemos afirmar es que Kan está atravesando un momento difícil, un momento de duelo emocional, y que necesita tiempo y apoyo para superarlo. Es importante recordar que Kan Yaman es un ser humano como cualquier otro. Tiene sus propias emociones, sus propias inseguridades y sus propios desafíos. Y como tal, merece nuestro respeto, nuestra comprensión y nuestro apoyo. No debemos olvidar que detrás de la imagen de estrella de televisión hay una persona real con sentimientos y emociones. En lugar de juzgarlo o de criticarlo, deberíamos enviarle mensajes de ánimo y recordarle lo talentoso, lo carismático y lo valioso que es. Deberíamos apoyarlo en sus nuevos proyectos y celebrarlo por sus logros. Demostrarle que estamos ahí para él, que apreciamos su trabajo y que le deseamos lo mejor.
Y por supuesto, deberíamos dejar de lado las especulaciones y los rumores infundados. No sabemos lo que realmente está pasando en su vida personal y lo tanto, no tenemos derecho a juzgarlo o a meter nuestras narices donde no nos llaman. Respetar su privacidad y dejar que viva su vida como él considere oportuno. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, seguir admirando su talento y seguir apoyándolo en todo lo que haga. Porque al final, eso es lo que realmente importa. Ser fans de verdad, apoyar su carrera y enviarle energía positiva. En conclusión, mis amores, si bien es cierto que hemos notado a Can Yaman un poco más apagado de lo normal, no podemos afirmar con certeza que la boda de Demet Özdemir sea la única razón detrás de su estado anímico. Es posible que haya otros factores influyendo como la presión mediática, el estrés laboral o simplemente un momento de introspección personal. La vida de los famosos no es tan glamurosa como parece desde fuera. La presión de la fama, el escrutinio público constante y la falta de privacidad pueden ser muy difíciles de sobrellevar. Lo importante es que le brindemos nuestro apoyo y le enviemos mensajes de ánimo para que pueda superar este momento difícil. Y sobre todo que respetemos su privacidad y evitemos las especulaciones infundadas. Demostrarle que estamos con él pase lo que pase, y que le deseamos lo mejor en su vida personal y profesional. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a comprender un poco mejor la situación de Can Yaman. Recuerden que este es un espacio para compartir opiniones, para debatir y para informarnos, siempre con respeto y con buena onda. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que la boda de Demet ha afectado a Can? ¿Qué mensaje le enviarían a él? Los leo con mucha atención. Quiero saber qué piensan ustedes, cuáles son sus teorías y qué mensaje de apoyo le enviarían a Can. Y por último pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y les deseo un día lleno de alegría y de buena energía. Hasta la próxima. Y recuerden, mis amores, un poquito de chisme no le hace daño a nadie, pero siempre con respeto y sin olvidar que detrás de cada noticia hay personas reales con sentimientos. Adiós.